El reencuentro que acabó conmigo. Hace unos años, me invitaron a una cena. No era muy lujosa, solo éramos unos viejos amigos reconectándose. Gente a la que no veía desde el instituto. Algunos de los nombres de la lista eran personas a las que hacía años que no veía o de las que no había oído hablar, así que sería una buena oportunidad para ponernos al día. Sin embargo, mi mujer no podía venir, solo podías asistir con invitación. A ella no le importaba. Lo había estado esperando toda la semana. Saqué mi vieja gorra de béisbol del Instituto Tom Skogg y repasé la lista de invitados. Había algunos nombres que reconocí a la primera, y otros que no. Supuse que algunos habían cambiado su nombre con los años. Aunque no fue una reunión propiamente dicha, sino más bien un encuentro de viejos amigos, tuve la sensación de que había algo más. No se acercaba ningún aniversario, así que surgió de la nada. Me dio la impresión de que tal vez había algo más, como una propuesta de matrimonio o algún otro anuncio. La gran noche tuvo lugar un sábado en un local alquilado a las afueras de la ciudad, un antiguo club. Nada grande ni lujoso, pero era suficiente para albergar a los 8 fiesteros que habían pulsado el botón asistiré. Llegué un poco antes, vestido con mi chaqueta favorita y con la clásica gorra de béisbol. Olía un poco a moho, pero qué demonios, si había un momento para llevarla, era este. Al llegar a la casa, la primera persona con la que me crucé fue la propia anfitriona, Harriet, diminutivo de Geraldine. Ella era la jefa del club AV en el instituto. El presidente electo del club solía estar ausente o haciendo sus cosas, por lo que Harriet se ocupaba de los asuntos prácticos. Si hubiera una persona por la que apostaría para organizar una noche así, sería ella. Me dio un fuerte abrazo, tirando un poco de mi gorra de béisbol. Oh, vamos a sacar la artillería pesada, se rió. Debería haber guardado mi suéter del club. Tengo que representar a los Toks. Contesté. Con el tiempo, llegaron los demás. Nelly, la superdotada. Oliver y Ole, que estaban en el consejo estudiantil. Chris y Corey, los gemelos. Omar, que no se mudó hasta el último año, pero enseguida se hizo parte del grupo. Por último, esperábamos a Tess. Se estaba haciendo tarde, así que pensamos que podríamos ponernos al día con ella más tarde. Tomamos un par de copas y nos pusimos a probar unos aperitivos. No tardamos mucho en volver a caer en nuestros viejos papeles, encontrándonos de nuevo como si nunca nos hubiéramos ido. Hay un dicho que dice que cuanto mejor conoces a alguien, menos necesitas hablar con él. Y es cierto. Fue cuestión de minutos para que volviéramos a estar como hace tantos años. Pero Tess no apareció. Supuse que tendría algún problema de último minuto, pero Harriet no estaba convencida. En todo caso, Harriet estaba siendo un poco extraña al respecto. Evasiva. A mitad del plato principal, Nelly revisó su teléfono. Se quedó callada de repente. Era difícil saberlo, ya que todos los demás reían y charlaban, pero la vi llevarse la mano a la boca y sus ojos dejaron de parpadear. Había visto algo. Algo impactante. Golpeé suavemente con el codo a Omar, que estaba a mi lado y notó lo mismo. Una vez que los dos nos calmamos, también lo hicieron los demás. La mesa entera no tardó en darse cuenta. Nelly nos miró. Ha habido un accidente, creo que ella. Tess no está. Lloriqueó y colgó el teléfono. Enterró la cara entre sus manos, intentando contener las lágrimas. Todo el mundo tomó sus teléfonos, tratando de ver si lo que había dicho era cierto. Comprobando las noticias locales, las redes sociales, cualquier cosa. Pero mantuve mis ojos en Harriet. Estaba inusualmente callada sobre esto. La habitación no tardó en descomponerse. Nelly lloraba abiertamente. Ole se quedó pálido, mirando fijamente a la pared. Chris y Corey empezaron a discutir sobre los detalles, ya que diferían de una fuente a otra. Omar se limitó a sacudir la cabeza, una y otra vez, intentando convencerse de que no era cierto. Pero, por supuesto, lo era. Resulta que Tess había tenido una especie de aneurisma ese mismo día. Se apagó como una luz en el momento en que se sentó en su coche.
completamente inevitable e indetectable. La gente tardó en darse cuenta, porque parecía alguien sentado en su coche. Pero Harriet se quedó allí sentada, sorbiendo su vino. No miró el teléfono ni se unió a la conversación. Le temblaba la mano, como si de repente estuviera nerviosa. Quise apartarla y preguntarle, pero no había sitio. La gente hablaba por encima de los demás, gritando, reclamando mi atención. Mientras tanto, Harriet no movía un músculo. Entonces se cortó la luz. Se hizo completamente de noche. Por un momento, todo lo que pude ver fueron rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos inteligentes, como apariciones espantosas. Me uní y Harriet también. La discusión se apagó mientras nos mirábamos unos a otros. En algún momento, alguien giró su teléfono hacia la mesa, como si buscara algo. Cuando la luz recorrió la habitación, todos percibimos, al unísono, una forma. Solo estuvo allí una fracción de segundo. Algo alto, oscuro y espectral. Con brazos que llegaban hasta el suelo. Algo enfermizamente delgado y negro. Se oyó un chirrido agudo, como si los cables del interior de las paredes estuvieran ardiendo, pidiendo ayuda a gritos. Algo se sobrecargó, bañando la habitación en un olor a plástico y yeso quemados. En un abrir y cerrar de ojos, la energía regresó. Y con ella, la oscuridad desapareció. La sala estalló. Nelly se puso en pie y se alejó de la mesa. Olé se agachó. Los gemelos se levantaron, con la mirada perdida. Omar se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Pero mis ojos se posaron en Harriet y en lo que estaba haciendo. Se quedó sentada, mirando fijamente el lugar donde había estado la cosa oscura. Cuando la habitación se quedó en silencio, llamé su atención. ¿Qué está pasando? Resollé. ¿Qué fue eso? Harriet negó con la cabeza. Cuando el resto de la sala dirigió su atención hacia ella, empezó a tartamudear. Sus ojos se movían de uno a otro, hasta que finalmente cedió. Es difícil de explicar. Así que ahora tenemos la verdadera historia. Empezó hace un par de meses. Comenzó con una mujer llamada Gwen. Como mucho, era una conocida, alguien con quien la mayoría del grupo no había interactuado mucho. Formaba parte de otro grupo, en cierto modo, y no había mucha relación entre los grupos. Había fallecido repentinamente, dejando desoladas a algunas antiguas compañeras. T se había enterado en algún lugar de su periferia social. Una publicación en particular había llamado su atención. En una de las secciones de comentarios conmemorativos, alguien mencionó. Ella sabía que esto iba a pasar. Había visto el espectro de la muerte. Me lo dijo, y creo que estaba en paz. Después de eso, hubo 2 muertes más. Un hombre y una mujer, ambos cayeron muertos con un mes de diferencia. De nuevo, vagas alusiones a ver algo y a un espectro. Pero esta vez, Tess los conocía un poco mejor. De hecho, había hablado con uno de ellos unas semanas antes de su muerte. 2 cosas se hicieron evidentes. 1, que estaban siendo seguidos por algo. 2, que sabían que les quedaba poco tiempo. A la tercera muerte, Tess se dio cuenta de que ya no era una coincidencia. Sus viejos amigos caían como moscas. Se puso en contacto con Harriet para reunir a la pandilla y hablar de ello, pero pocos días antes de la reunión ella misma había empezado a ver el espectro. Quería que siguiéramos adelante, con o sin ella, dijo Harriet. Ella sabía que esto pasaría. ¿Y qué significa? Preguntó Nelly. Todos lo vimos. ¿Somos los siguientes? Harriet se limitó a negar con la cabeza mientras llovían las preguntas. ¿Qué demonios es eso?, gritó Corey. ¿Ibas a decírnoslo? Chris se unió. Era una pregunta tras otra. Finalmente, Harriet se desplomó en su silla, sin dejar de sacudir la cabeza. No lo sé, repetía una y otra vez. Simplemente no lo sé. Olé fue el primero en reaccionar. Se dirigió hacia la puerta. Me largo de aquí, gritó. A la m*** con esto. En cuanto abrió la puerta, volvió a cortarse la corriente.
Mi teléfono brillaba en mi mano, sobrecargado por la electricidad estática. Todas las caras iluminadas parpadeaban mientras nuestros teléfonos luchaban por mantenerse con vida. En el vago parpadeo de las pantallas de nuestros teléfonos, solo pude vislumbrarlo. Una figura tan alta a la que no podíamos verle la cabeza mientras asomaba por la puerta. Un brazo imposiblemente largo se extendió hacia adentro. Olé se limitó a gritar, sumiéndose en una serie de no, 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 que se repetían una y otra vez. Hasta que fue silenciado. Las luces tardaron más en volver. Cuando lo hicieron, Olé estaba acurrucado en el suelo como un insecto moribundo, con la cara congelada por la sorpresa y el horror. Ya estaba pálido como la piedra caliza, con los ojos vidriosos. Estaba muerto. En la habitación cundió el pánico. Harry les gritó que se detuvieran. Los gemelos se dirigieron a la puerta trasera, pero las luces volvieron a apagarse. Se oyó el estallido de una bombilla de la nevera y se percibió un olor a quemado. Las bombillas luchaban por volver a la vida. Pequeñas instantáneas del caos, grabadas a fuego en mis retinas. Chris se dejó caer inmediatamente en la puerta. Corey llegó hasta la mesa antes de desplomarse, con un brazo increíblemente largo tocándole la nuca. Cayó desordenadamente hacia adelante, rompiendo las dos patas del extremo corto de la mesa. Derribó la mayor parte del mantel, junto con los platos y los vasos. Las mimosas cuidadosamente preparadas y las botellas de vino a medio beber se derramaron por el suelo, mezclándose con la espuma y el polvo. Él había muerto antes de caer al suelo. Omar entró en pánico, pero Nelly consiguió calmarlo. Harry estaba escondido en un rincón. Yo estaba allí de pie como un ciervo bajo los focos, tratando de recordar cómo respirar. Nunca había tenido un instinto de lucha o huida, me quedé paralizado. Me paralicé por completo. La primera luz tardó 2 minutos en volver a encenderse. Fueron los 2 minutos más largos de mi vida. La habitación estaba hecha un desastre y todos teníamos miedo de movernos, como si pudiéramos pisar una mina terrestre. Nos miramos unos a otros, todos pensando lo mismo. ¿Qué demonios era esto y por qué nos habían elegido? Harry, tienes que saber algo, dijo Nelly. Tienes que hacerlo. Por favor. Por eso te quería esto. Para que pudiéramos resolverlo, juntos. Así que, tenemos algo en común, ¿verdad? Es que todos cumplimos 30 el año pasado. Soy un año mayor que tú, dijo Omar, sacudiendo la cabeza. No, no puede ser eso. ¿Tenemos todos alguna enfermedad?, preguntó Harry. ¿Como algo genético? Nelly negó con la cabeza. Tengo que hacerme revisiones periódicas por trabajo, dijo. Todo está en orden. Revisamos una lista de cosas, intentando encontrar una respuesta de por qué nosotros. Era lo único que podíamos hacer. Nuestros teléfonos no funcionaban y nadie se atrevía a salir. Nos quedamos allí de pie, con nuestros pensamientos huyendo a la velocidad del pánico. No tenía sentido. Éramos de géneros, orígenes, etnias y religiones diferentes. Teníamos ocupaciones, aspiraciones, esperanzas y sueños diferentes. Por donde fuera que lo viéramos, éramos personas muy diferentes, lo único que nos unía era nuestra amistad y el tiempo que habíamos pasado juntos en el Instituto Tom Scott. En un momento dado, nos acurrucamos todos contra las paredes. Me abracé las rodillas contra el pecho. No podía mirar a Harry sin que mis ojos se cruzaran con el cuerpo de Corey, enroscado como un insecto muerto, con los dedos retorcidos y girados en una dolorosa expresión final. Opté por no mirarla y hablar en general a la sala. Así que eso es todo entonces, dije. No hay ninguna razón. Simplemente estamos jodidos. Si intentamos irnos, estamos jodidos. No puede ser, dijo Omar. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no simplemente irnos? Nada de esto tiene sentido, murmuró Nelly, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué ahora? Buena pregunta. Hablamos de lo que nos había pasado últimamente. Mencioné la mudanza a una nueva casa con mi mujer, que había empezado un nuevo trabajo como agente inmobiliario. Nelly habló de aceptar un puesto en Minneapolis.
Omar se mudaba a Dakota del Sur para estar con su madre enferma. Harry llevaba años trabajando a distancia para una empresa de Dallas, y hacía poco que habían decidido aplicar una política de regreso a la oficina. No habían patrones obvios. Relaciones, familias, trabajos, todo parecía muy diferente. Omar intentó un enfoque diferente. Tal vez sea más práctico, dijo. Tal vez tenemos que irnos en grupo. ¿Por qué? No lo sé. Ni siquiera sé la razón. Así que analicémoslo, a él, en vez de a nosotros. Veamos lo que está haciendo, dije. Nos mantiene aquí. Quiere que estemos aquí. Estamos, a salvo ahora, ¿verdad? Todos miramos a nuestro alrededor, como para darnos cuenta. En efecto, estábamos a salvo. Por ahora. Pero a pesar de todo, por mucha lógica que tratáramos de aplicarle, no podía hacerme a la idea de lo que habíamos estado viendo. Algún tipo de entidad de otro mundo desgarrándonos, sin ningún tipo de represalia. O tal vez la había. Nelly argumentó que debíamos atacarlo. Lo habíamos visto, así que era una especie de entidad física. Tenía una forma. Eso en sí mismo debería significar que podría ser destruido. Levantándonos lentamente del suelo, miramos lo que teníamos. Unas cuantas patas de mesa rotas como palos. Harry pensó que podíamos intentar usar sal, ya que se suponía que tenía algún tipo de propiedades sobrenaturales en entidades no terrenales. Omar pensó que probar con una cruz no haría daño. Nos armamos lo mejor que pudimos, pensando que intentaríamos algo en grupo. Si realmente era una entidad física, eso significaba que estaba limitada por sus propias propiedades. Es decir, no podía atraparnos a todos a la vez. Así que en lugar de movernos como un montón de cerdos hacia el matadero, nos dispersaríamos al viento. Era arriesgado, pero era todo lo que teníamos. Omar se colocó junto a la puerta delantera con la pata de una mesa. Harry se colocó en la puerta trasera con una sartén. Nelly y yo tomamos ventanas en los lados opuestos de la habitación, ella armada con otra pata de mesa, mientras yo utilizaba una sartén para usar como escudo y un cuchillo de cocina. Volvimos a repasar el plan. Saldríamos 5, en diferentes direcciones. Una vez fuera, pediríamos ayuda. Si nos enfrentábamos a la entidad, usaríamos lo que teníamos para obligarla a retroceder lo suficiente como para huir. No lo habíamos visto moverse mucho, así que quizá no era tan rápido. Era un plan arriesgado y estúpido, pero estábamos desesperados. Nelly comenzó con la cuenta atrás desde 5. Apoyé la mano en la ventanilla y vi cómo los demás la seguían. A medida que avanzaba la cuenta atrás, sentía que la fuerza de mi brazo disminuía. Lo que deseaba era no correr, sino arrastrarme a un rincón y simplemente, esperar. Y sin embargo, la cuenta atrás llegó a 0. Nelly abrió la ventana de golpe. Omar abrió la puerta principal de una patada. Harry empujó la puerta trasera. Y yo, me di cuenta de que mi ventana estaba cerrada. La reacción fue inmediata y violenta. Por todas las ventanas y puertas aparecieron docenas de apéndices como sombras. Unos dedos afilados como huesos nos alcanzaron. La presión hizo saltar por los aires las ventanas, cubriéndome con cientos de pequeños cortes y trozos de cristal que se me clavaron en el pelo. No luché. No tenía instinto. Retrocedí, haciendo exactamente lo que mi instinto me había enseñado, hacerme lo más pequeño e invisible posible. Omar luchó. Nelly también. Harry realmente logró golpear algo, pude oír el golpe de la sartén. Pero fue rápido. No hubo gritos. Cuando se apagaron las luces, vi cómo agarraban la cabeza de Harry mientras la arrastraban fuera, su corazón se paró incluso antes de que soltara la sartén. Nelly cruzó la mitad de la habitación antes de que la agarraran, lo que hizo que cayera contra el suelo de madera. Su vida había sido apagada, terminando con una vergonzosa nada autoinfligida. Omar se quedó parado mientras una de las cosas se cernía sobre él. Se acercó a él y él no hizo nada. Estaba tranquilo, sereno, incluso reverente en cierto modo. Pero cuando lo que parecía un pulgar se acercó a su frente, empezó a sacudir la cabeza. No, suplicó.
No, no puedo. Así no. Y con eso, cayó al suelo. No hicieron ningún ruido. Docenas y docenas de espectros se juntaron en la habitación, rodeándome. Quería gritar, pero tenía la respiración entrecortada. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba tan alejado del mundo que conocía que todo empezó a parecerme un mal sueño, simplemente no podía ser real. Pero sentir el frío suelo de madera contra mi mejilla me hizo pensar de otra manera. Levanté la vista y vi que uno de los espectros se cernía sobre mí, tan alto que su cabeza atravesaba el techo. Se acercó a mí, con un apéndice en forma de pulgar tocándome la frente. Y en ese momento, me habló. No era una voz sino más bien una serie de impresiones. Es difícil de explicar. Me mostraba destellos de una vida. Yo estableciéndome con mi mujer, cultivando pequeños girasoles azules en el jardín trasero. Tener hijos, envejecer y morir en un banco del parque, cerca de Frog Lake, sin abandonar nunca el pueblecito de Minnesota donde crecí. Una vida larga, tranquila y sin sobresaltos. Eran pequeñas manchas de sol y alegría a lo largo de un camino gris al que me había atado voluntariamente. Pero entonces me mostró algo más. Un mundo diferente, lleno de formas oscuras en un interminable desierto de arena negra. Allí vagaba como otra cosa sin rostro, sin decir nada. Sin hacer nada. Y no había fin. Paisajes infernales ardientes, donde mi carne se reformaba tan rápido como se derretía de mis huesos en un ciclo perpetuo de dolor. En otro lugar, estaba atrapado en un vacío sin estrellas, donde mi ser se esparcía entre estrellas moribundas, eternamente a la deriva. En otro, flotaba en un océano sin sensaciones, mirando al cielo nocturno, donde un único ojo rojo, del tamaño de una luna, me devolvía la mirada. Era una conciencia atada a etapas de la vida de las que nunca podría liberarme. Era una invitación. Me pedían que me quedara aquí, allí y para siempre. Eso es lo que había matado a los otros, habían querido irse. Por fin lo entendí. No estaba huyendo. No me iba. Me quedaba en esta ciudad, mientras que los demás estaban ansiosos por establecerse en otro lugar. Pero esta invitación no era solo sobre mí, y el aquí y ahora. Se trataba de una multitud interminable de existencias a la espera de suceder. Una en la que no se prometía un final. Un yo perpetuo, atado a cualquier forma necesaria. Como ellos. Como todos ellos. Podía sentir cómo negaba con la cabeza. Sentía la lengua lamiéndome el paladar, tratando de sacarla. Pero no pude. Me quedé helado. Sí, grité. Sí, por supuesto. Un pulgar frío me tocó, como si dibujara una marca invisible en mi frente. Y eso fue todo. Uno a uno, se fueron. Habían conseguido lo que buscaban, un recluta. Alguien que se quedara con ellos, que se uniera a su grupo. El último se fue con una brisa, derribando mi gorra de béisbol de Tomskagha. Hogar de los Togs. Me quedé allí, solo. Restos retorcidos de gente que solía conocer ensuciaban el suelo. Eran cáscaras vacías. Las luces volvieron a encenderse. Los teléfonos zumbaban por toda la habitación. Notificaciones de llamadas perdidas y mensajes. Pero cuando se apagaron todas las notificaciones, solo quedé yo, sollozando en el suelo. Condenado. Puede que hayas oído hablar de todo esto, pero de otra manera. Culparon de todo a una intoxicación por vino. Hubo una falsa investigación, creo que se retiraron unas 2000 botellas. Ni un alma creyó mi testimonio, y mi abogado me recomendó que me retractara de mi declaración oficial, ya que me enviaría a un manicomio o me metería en problemas legales. En lugar de eso, dije que simplemente no bebía vino. Que me había conformado con una cerveza. Eso en sí era mentira, pero todos estaban dispuestos a creerlo. Quizá todos sabían que había algo más. Quizá no les importaba. Han pasado varios años, ahora tengo 2 hijas. Tengo un buen trabajo. Mi mujer y yo nos llevamos bien, cuidamos juntos de la casa. Es una buena vida, pero no puedo evitar tener esa molesta sensación de que me he condenado. De que me espera algo de lo que no puedo volver.
que a lo mejor, al final de todo esto, soy yo el que se lleva la peor parte, y no los cadáveres que dejé en aquella casa club. Dicen que uno nunca abandona la vida de pueblo. Que te sigue a lo largo de tu vida, de una forma u otra. Nunca pensé que sería tan literal. Soy operador del 911 y acabo de recibir una llamada de mi propio número. Me llamo Alex y desde hace 8 años soy operador del 911. Trabajo sin cesar en una sala poco iluminada, llena de pantallas encendidas, equipos que zumban y charlas en voz baja. Casi todos los días estoy sentado en mi estación, con unos auriculares que me conectan con quienes nos necesitan. Sin embargo, trabajar como operador me ha cambiado. Después de atender innumerables llamadas de emergencia, desarrollas un cierto nivel de resistencia emocional. Es necesario. No hay lugar para el pánico o la duda cuando la vida de alguien está en juego. He oído el miedo en la voz de la gente, la desesperación, el terror. He escuchado sus últimas palabras, he enviado ayuda a toda prisa al lugar donde se encontraban y he hecho todo lo que estaba en mi poder para mantenerlos tranquilos hasta que llegara la ayuda. Es una carga pesada, pero no la cambiaría por nada. Sin embargo, puede afectarte. Te deja con una mentalidad sombría al final de la noche. Noches que pasas bebiendo para olvidar algunas de las circunstancias más implacables. La vida dentro del call center se ha convertido para mí en una especie de segundo hogar. He forjado lazos con mis compañeros, con los que comparto historias, risas y lágrimas durante nuestros largos turnos. Nos hemos convertido en una familia muy unida, que se apoya mutuamente en los altibajos emocionales que conlleva el trabajo. Es una profesión exigente, que a menudo me deja agotado física y emocionalmente al final del turno. Pero cada noche, cuando me acuesto a descansar, me consuela saber que he marcado una diferencia en la vida de quienes más me necesitaban. A veces parece un trabajo sin gracia, en el que me limito a poner en contacto a las personas adecuadas con quien está en apuros, pero otras veces me toca ser la voz que permanece en la línea durante un momento traumático, lo que me estimula. Recuerdo que era una noche fría y lluviosa de octubre cuando recibí la llamada más extraña de mi carrera. Mi turno había empezado como de costumbre. Era un día laborable, así que las primeras horas habían sido relativamente tranquilas. Acababa de acomodarme con una taza de café recién hecho cuando sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas y me sorprendió que procediera de mi propio número. Tomé mi teléfono que estaba boca arriba en mi escritorio solo para ver que estaba inactivo en la pantalla de bloqueo, sin que saliera la marcación de bolsillo a pesar de que era imposible de todos modos. Así que dudé un momento antes de contestar. Cuando contesté la llamada, mi mente se agitó pensando en por qué había sucedido eso. Quizás se trataba de un número similar, con un dígito de diferencia, que había leído mal de un vistazo. O un simple error del sistema. En cualquier caso, mi boca repitió las palabras iniciales que había dicho 1000 veces. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz al otro lado de la línea era inconfundiblemente la mía, lo que me produjo un escalofrío. Estaba llena de miedo y pánico. Alex, tienes que escucharme. No tengo mucho tiempo. Va a haber un accidente en la esquina de Oak y ELM en 10 minutos. Tienes que avisar a las autoridades y hacer que lleguen antes de que ocurra. Hay vidas en juego. Me quedé estupefacto. La voz sonaba tan parecida a la mía que era imposible creer que pudiera ser otra persona. Pude sentir que mi propio miedo aumentaba. Sin embargo, sabía que no podía permitir que nublara mi juicio. Mantener la compostura era una parte esencial del trabajo. ¿Quién es?, pregunté vacilante. Confía en mí, Alex, imploró la voz. Lo entenderás más tarde. Por favor, envía ayuda a Oak y ELM. Puedes evitar una tragedia. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con las manos temblorosas, y mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Mis instintos de operador me instaban a tratar la llamada como legítima, pero una parte de mí no podía evitar cuestionar las extrañas circunstancias. Respirando hondo, decidí confiar en la voz y envié a los servicios de emergencia al cruce. Mientras lo hacía, no podía deshacerme de la sensación de incomodidad.
Acababa de darme cuenta de que sabía mi nombre, lo que añadía más misterios a la pila. Esperé ansiosamente una actualización de los primeros respondedores, con la esperanza de haber tomado la decisión correcta. Cuando la radio se encendió, confirmando que se había producido un grave accidente en el lugar y a la hora exacta en la que la voz había predicho, se me encogió el corazón. Sentí alivio por haberme tomado en serio la advertencia, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de temor. Si la voz había acertado con el accidente, ¿qué más había? Justo cuando empezaba a procesar las implicaciones de la primera llamada, el teléfono volvió a sonar. El corazón se me subió a la garganta al ver que volvía a aparecer mi propio número. El miedo y la ansiedad que se habían ido acumulando en mi interior amenazaban con dominarme, pero sabía que no podía permitirlo. Había sido testigo de tantas llamadas traumáticas que tenía una firme determinación y tiré de esa experiencia para impulsarme a hacer mi trabajo, a pesar de la terriblemente aterradora situación. Con mano temblorosa, cogí la llamada, rezando por obtener respuestas y preparándome para lo que viniera después. Alex, susurró la voz con urgencia, sé que tienes miedo y sé que es difícil de creer. Pero tienes que confiar en mí. Hay una mujer llamada Sarah que te llamará en exactamente 3 minutos. Su exnovio maltratador está intentando entrar en su apartamento. Estará escondida en el armario. Dile que se quede callada y envía a la policía a su dirección inmediatamente. Mientras escuchaba la voz, mis emociones eran un torbellino de incredulidad y preocupación. Me aterrorizaba la inexplicable conexión que parecía compartir con la persona que llamaba, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que, si la primera llamada era legítima, había vidas potenciales en juego. Sentí una inmensa presión para tomar la decisión correcta. ¿Quién es usted? Volví a preguntar, con voz vacilante. ¿Cómo sabes todo esto? No puedo explicártelo todo ahora, pero te prometo que pronto lo entenderás, respondió la voz, con una pizca de desesperación que casi coincidía con la mía. Por favor, confía en mí. Una vez más, la línea se cortó, dejándome con nada más que mis pensamientos acelerados y el zumbido sordo del centro de llamadas a mi alrededor. A medida que pasaban los segundos, sentía una creciente inquietud, la tensión en la sala era casi palpable. Miré a mis compañeros y me pregunté si estarían viviendo una experiencia similar a la mía. Después de los 3 minutos más largos de mi vida, tal como había predicho la voz, se produjo la llamada de Sarah. Su voz de pánico resonó en mi oído y supe que no podía ignorar la advertencia que me habían dado. Guié a Sarah a través de la aterradora experiencia, manteniéndola en calma mientras enviaba a la policía a su ubicación. Mientras tanto, mis propias emociones amenazaban con aflorar a la superficie, sentí una extraña sensación de conexión con aquella mujer a la que nunca había conocido. Cuando recibí la confirmación de que Sarah había sido rescatada sana y salva y de que su exnovio había sido detenido, me invadió una oleada de alivio. Pero ese alivio duró poco, ya que el peso de la situación seguía pesando sobre mí. La voz del teléfono sabía lo que iba a ocurrir, y no podía evitar la sensación de que aún quedaban cosas por venir. No tardó en llegar la tercera llamada, mi corazón dio un vuelco cuando mi propio número apareció de nuevo en la pantalla. Dudé un instante, con la mano sobre el teléfono. Sentí un profundo temor que me pedía a gritos que apartara la mano del teléfono. Pero no podía ignorar la llamada, no cuando había vidas en juego. Tragando saliva, descolgué el auricular y me preparé para lo que estaba por venir. Alex, dijo la voz, que ahora sonaba más urgente que nunca, tienes que salir del call center ahora mismo. Hay una fuga de gas en el edificio. Va a explotar en menos de 5 minutos. Tienes que sacar a todo el mundo. Se me heló la sangre cuando la gravedad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo lo que se había ido acumulando en mi interior a lo largo de la noche amenazaba con desbordarme, pero sabía que no podía permitirlo. Tenía que actuar con rapidez. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Quién es usted? La voz, ahora frenética, respondió, no te asustes Alex, no hay tiempo. Soy tú. Te llamo desde el futuro. Sé que es difícil de creer, pero tienes que confiar en mí. No hay tiempo para explicaciones.
Tienes que evacuar el edificio ahora. Mi mente se agitó mientras intentaba procesar lo que estaba oyendo. ¿Era realmente posible que estuviera hablando conmigo misma desde el futuro? La idea parecía demasiado surrealista para ser cierta, pero la evidencia era imposible de ignorar. Tenía que tomar una decisión y tenía que hacerlo rápido. Al sentir el peso de la responsabilidad sobre mí, tomé una decisión. Colgué el auricular de golpe y me puse en pie de un salto. El corazón me latía con fuerza mientras corría a avisarle a mis colegas. Con una evacuación frenética y confusa, aclamada por las constantes preguntas de todos los que pasaban a mi lado, estaba demasiado sumido en mis pensamientos para explicarles algo. Muchos protestaron, sabiendo lo importante que era el trabajo y que abandonar el centro suponía un enorme peligro para las personas necesitadas, pero yo me limité a insistir en la urgencia hasta que ellos salieron del edificio. Apenas llegamos a tiempo. Mientras observábamos desde una distancia segura, el edificio quedó envuelto en llamas y la explosión sacudió el suelo bajo nuestros pies. Me quedé allí de pie, con mis compañeros a mi alrededor, con nuestros rostros marcados por la conmoción y el alivio. Cuando empecé a asimilar la realidad de lo que acababa de ocurrir, me encontré lidiando con un torbellino de emociones. Sentí alivio porque todos habíamos salido ilesos, gratitud a la voz que me había advertido y una persistente sensación de incredulidad por haberme comunicado realmente con mi yo futuro. Cuando me preguntaron cómo sabía lo que iba a ocurrir, respondí sin entusiasmo que había olido algo, pero la mayoría de la gente estaba demasiado conmocionada para seguir indagando. Pero en medio del caos y la confusión, una cosa quedó clara: me habían dado un regalo, la oportunidad de cambiar el curso de mi vida y la de los que me rodeaban. Y sabía que no podía desperdiciar ese regalo. En los días que siguieron a la explosión, los acontecimientos me consumieron. La voz del teléfono, mi propia voz, había salvado innumerables vidas, incluida la mía. Y aunque me costaba asimilar el concepto de comunicarme con mi yo futuro, no podía negar la realidad de lo ocurrido. Mientras intentaba asimilar la situación, me di cuenta de que los conocimientos que había adquirido podían ser tanto una bendición como una maldición. De repente me enfrenté a la abrumadora responsabilidad de este conocimiento secreto, y no podía evitar la sensación de que cada decisión que tomara podría tener consecuencias que alterasen mi vida. El peso de esa responsabilidad me parecía una carga inmensa. Pero no podía dejar que el miedo me frenara. Sabía que tenía una oportunidad única de marcar la diferencia, de ayudar a quienes más lo necesitaban. Y así, cada día que pasaba, estaba más decidido que nunca a confiar en la voz y ver si podía utilizar estas llamadas para hacer el bien. Se alquiló un edificio cercano y nos instalamos rápidamente para atender las llamadas. Era una necesidad, así que no se escatimaron gastos para agilizar la instalación. Me lancé de cabeza a mi trabajo, respondiendo a las llamadas con un renovado sentido del propósito y la urgencia. No perdía de vista el identificador de llamadas, siempre anticipando la próxima llamada misteriosa de mi yo futuro. Y cuando esas llamadas llegaban, hacía caso a sus advertencias sin vacilar, confiando en mi propia voz para guiarme. Me encontraba constantemente en tensión. Sentía una profunda soledad al saber que no podía compartir mi secreto con nadie, ni siquiera con mis colegas más cercanos. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a ver el impacto de mis acciones. Se salvaron vidas, se evitaron tragedias y se restableció la esperanza. Y con cada éxito, sentí que mi confianza aumentaba y que mis temores iban dando paso poco a poco a un sentimiento de orgullo y logro. Sabía que caminaba sobre una fina línea, jugando con fuerzas que no podía comprender del todo. Pero en el fondo creía que estaba haciendo lo correcto. Nadie sospechaba nada. A menudo el operador es simplemente el puente entre la persona que llama y los servicios, así que era fácil pensar que era una coincidencia que simplemente hubiera sido yo quien descolgara el teléfono. Mientras seguía escuchando las advertencias de mi yo más extraño, llegué a comprender que el mayor poder que poseía no era la capacidad de predecir el futuro o cambiar el curso de los acontecimientos. Más bien, era el poder de la elección de confiar en una voz urgente, de abrazar lo desconocido. Una noche, sentado en mi estación, volvió a sonar el teléfono, esta vez con un número desconocido. Levanté el auricular con expectación.
La voz al otro lado era familiar, pero apagada, como si no fuera humana. Alex, gruñó la voz, te has vuelto complaciente. Te espera un futuro terrible. Lo he visto, y debes evitarlo. El pavor se apoderó de mí y mi mente se aceleró mientras intentaba averiguar qué estaba ocurriendo esta vez. ¿Era otra versión de mí mismo? Escuché con cautela mientras la voz continuaba. A lo largo de varias llamadas, la voz me proporcionó enigmáticas advertencias y acertijos, cada uno de ellos insinuando un posible desastre o tragedia que debía evitar. Al principio, las instrucciones parecían relativamente benignas. En la primera llamada, la voz me habló de una discusión que estaba a punto de tener lugar entre dos de mis amigos más íntimos, que llevaría al fin de su amistad. Me dio la hora y el lugar exactos para intervenir y mediar en el conflicto. Seguí las instrucciones con vacilación y, para mi sorpresa, conseguí evitar la pelea entre ellos. En la segunda llamada, la voz me indicó que dejara una denuncia anónima a la policía sobre una vecina anciana que corría el riesgo de sufrir una fuga de gas en su casa. La voz afirmaba que si no actuaba, ella sufriría un terrible accidente. Luché con la decisión, pero al final decidí hacer la llamada. Al día siguiente, me enteré de que la policía había descubierto una fuga de gas en su casa y la había reparado justo a tiempo. A medida que continuaban las llamadas, la agresividad y las exigencias de la voz iban en aumento. Me ordenó que entrara en casa de un compañero de trabajo para encontrar pruebas de una conspiración, convenciéndome de que estaba planeando algo malicioso que afectaría a mucha gente. A regañadientes, me vi obligado a hacerlo, solo para encontrar pruebas aparentemente poco concluyentes, que me hicieron cuestionar mis acciones y las propinas que estaba recibiendo. La siguiente llamada me empujó aún más lejos, incitándome a sabotear los frenos de un coche para evitar un accidente que provocaría una catastrófica reacción en cadena. Cada instrucción era más oscura que la anterior, dejándome cada vez más perdido en comparación con el primer Alex que me llamaba. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que me fuera bien. El atisbo de esperanza que despertaron las numerosas llamadas tempranas seguía clavado en mi corazón. Temiendo las consecuencias de no hacer caso a las advertencias, empecé a seguir al pie de la letra las instrucciones de la voz, incluso cuando implicaban acciones moralmente cuestionables. Al hacerlo, sentí que mis relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo se deterioraban, dejándome aislado y paranoico. Mientras seguía las instrucciones de la voz, una duda persistente empezó a crecer en el fondo de mi mente. No podía evitar preguntarme si la voz era realmente otra versión de mí mismo o algo mucho más siniestro. La línea entre el bien y el mal se había difuminado, y luchaba por dar sentido al caos que había envuelto mi vida. Sintiéndome cada vez más perdido y desesperado, decidí investigar un poco, con la esperanza de encontrar respuestas o alguna explicación a los extraños sucesos que habían estado ocurriendo. Tuve que rebuscar entre muchos engaños, ideas descabelladas y conspiraciones que parecían de otro mundo, pero durante mi búsqueda me topé con un concepto llamado tulpa, un ser sensible creado a partir de los pensamientos, creencias y energía de su creador. Según la información que encontré, un tulpa podía llegar a ser poderoso e independiente, incluso capaz de interactuar con el mundo físico. Cuanto más leía, más me convencía de que la voz del teléfono era una tulpa que yo había creado sin querer. Mi soledad y la confusión emocional de trabajar en el centro de emergencias habían dado origen a esta entidad, que había empezado a cobrar vida propia. Algo que siempre se había hecho pasar por mi yo futuro. Me había estado utilizando como peón para crear escenarios que traían sufrimiento, alimentándose de los altibajos emocionales que había causado. Con esta revelación, supe que tenía que tomar el control de la situación y recuperar mi vida. Comprendí que la tulpa se alimentaba de mi miedo, mi desesperación y mi soledad, así que tuve que afrontar mis emociones y enfrentarme a la entidad sin rodeos. Esperé la siguiente llamada, mi ansiedad estaba por las nubes mientras me preparaba para enfrentarme a la tulpa, aunque ahora por motivos diferentes. Cuando sonó el teléfono, contesté sin vacilar, afirmando mi nueva determinación. Sé lo que eres, le dije a la voz con firmeza. Y no dejaré que me controles por más tiempo. Se rió, intentando minar mi determinación. ¿Crees que puedes deshacerte de mí, Alex? Soy parte de ti, lo sabes.
Templé la voz, concentrándome en mantenerme fuerte. Yo te creé y puedo deshacerte. No dejaré que lastimes a nadie más. Colgué y seguí con mi turno con una compostura forzada. Al darme cuenta de que tenía que debilitar a la tulpa privándola de las emociones negativas de las que se alimentaba, empecé a reconectar con amigos y familiares, reconstruyendo las relaciones que había descuidado mientras estaba bajo la influencia de esta cosa. Busqué ayuda profesional para afrontar el estrés emocional y la soledad que había experimentado como consecuencia de mi trabajo. Con el tiempo, el poder de este ser disminuyó, los escenarios que invocaba eran cada vez más mundanos, hasta que todo lo que podía evocar era un gato atascado en un árbol. Mientras seguía cultivando conexiones y emociones positivas. Su voz se debilitaba con cada llamada, a medida que se desesperaba por mantener su control sobre mí. Sabía que tenía que cortar la conexión por completo para poner fin a su existencia. Una noche, al recibir la última llamada de mi número, lo afronté con calma y determinación. Este es el final, le dije a la voz con firmeza. He retomado el control de mi vida, y tú ya no tienes poder sobre mí. La voz de la tulpa se desvaneció en un susurro, su existencia parpadeando al borde del olvido. Tú, no puedes hacer esto. Pero ya había tomado mi decisión. Adiós, dije, y colgué el teléfono por última vez. A partir de entonces, se había ido, desterrado de mi vida para siempre. Me había enfrentado a mis demonios interiores de verdad y los había vencido, saliendo más fuerte y más resistente que antes. El Calvario me había enseñado valiosas lecciones sobre el poder de las emociones y la importancia de permanecer conectado con las personas que me importaban. A medida que avanzaba en mi vida, llevaba conmigo las lecciones que había aprendido, decidida a utilizarlas para forjar un futuro más brillante y satisfactorio. No hables con el hombre deambulante. El recorrido final había estado increíble hasta que lo mencionó. Estábamos parados junto al granero, alejados de los agentes inmobiliarios, mi esposo y yo junto con la pareja a la que le estábamos comprando la propiedad, Ralph y Marie. Sé cómo suena. Ustedes deben estar pensando que tengo un tornillo suelto, pero esperen a que lo vean ustedes mismos, el anciano sonrió visiblemente incómodo. Solo no hablen con el hombre deambulante. Suena alarmante, pero él nunca nos dio problemas. Ralph volteó hacia su esposa y ella rápidamente asintió. Ni un solo problema, y lo hemos visto cada vez menos, dijo Marie. ¿Cuándo fue la última vez que siquiera lo vimos, cariño? Oh, dijo Ralph mientras acariciaba su barba. Yo diría que hace 3 años y medio, y otros 2 años más antes de eso. Yo estaba un poco perturbada por lo que la pareja acababa de mencionar, pero mi esposo, Howard, estaba muy molesto por su comentario. ¿A qué se refieren? A algún tipo de intruso, dijo con el ceño fruncido. Miren, les estamos dando un buen trato porque no se sentiría bien hacer una fortuna vendiendo la propiedad en estas circunstancias. Ustedes están seguros aquí, y eso es lo que importa. Pero, la verdad es que hay un hombre que se pasea por estos bosques, Ralph nos miró seriamente, y ha sido así por algunos cientos de años. Howard suspiró, notablemente molesto por la situación, y miró decepcionado a la pareja. ¿Hay algo más que debamos saber, fantasmas en el ático, o sangre que se filtra por los muros? La pareja se miró entre sí, avergonzados. Sé que es difícil creerlo al hablar así, pero somos personas normales. Solo queríamos dejarles saber lo que pasa aquí. Les diré que, olviden esta conversación hasta que lo vean. Siento no haberles dicho antes, solo quería evitarles el susto. Lo haremos, dijo Howard. Para este punto, ya no le importaba ocultar su creciente desprecio hacia la pareja. Ralph me agradaba. Cuando conducíamos desde Boston hasta la remota Maine para recorrer la propiedad, Ralph realmente me incluía en la conversación. Él me miraba mientras describía dónde talaba sus árboles para obtener leña y explicaba cómo funcionaba el cortador de troncos hidráulico. La mayoría de los hombres, dueños de las propiedades que habíamos recorrido, solo hablaban con mi esposo cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con el trabajo en la granja. Pero Ralph era diferente, era más amable. Ahora bien, podía entender por qué Howard estaba tan molesto. Después de un brutal proceso de compra, finalmente habíamos encontrado una propiedad al norte de Nueva Inglaterra,
tal como queríamos. Pero resulta que había un imprevisto de último minuto, nuestro nuevo hogar tenía un intruso por el que teníamos que estar preocupados. Vamos, Jodie, dijo Howard mientras caminaba de regreso a la casa. Lo observé por encima de mi hombro, pero no lo seguí. Supongo que yo era más propensa a creer en lo sobrenatural. Ralph se quitó su gorra de béisbol y frotó su calva. Lo siento, realmente no sabíamos cómo decirles esto. Incluso pensamos en ensayarlo, se rió visiblemente incómodo. Pero hablo muy en serio, suspiró, como si estuviera harto de parecer un loco. Cuando lo veas, no le hables. Puedes saludarlo, él no responderá a eso, pero si dices algo más, Ralph miró temeroso a la distancia como si mirara al pasado. Bueno, no lo hagas, solo ignóralo. Y asegúrate de decírselo a él también, dijo Ralph mientras señalaba la espalda de mi esposo. Yo asentí. Su sinceridad me hacía querer creerles. Parecían personas normales que entendían que parecían locos y se avergonzaban de ello. Gracias a los dos, de verdad. Estreché sus manos y ambos sonrieron, aliviados por ser tratados con normalidad. Por un momento pensé que nunca encontraríamos un lugar. Bueno, no creo que pudiéramos haber encontrado una pareja más encantadora a la que vendérsela, dijo Ralph. Al otro lado del césped del granero, podíamos ver el lago. Era otoño entonces, y los tres estábamos en silencio mientras observábamos cómo la brisa enviaba un puño de hojas de abedul hacia el agua. Ralph cerró los ojos y respiró profundo, y sean bienvenidos, extendió sus brazos, bienvenidos al cielo en la tierra. Nos acostumbramos rápido a nuestro nuevo hogar. Si bien yo tenía un trabajo de marketing totalmente remoto, el trabajo de Howard era híbrido. Más o menos cada semana, tendría que viajar a Bangor para tomar un vuelo de conexión en el Aeropuerto Internacional de Boston Logan, donde sería transportado a algún proyecto alrededor del país. Trabajaba en consultoría de ingeniería y aunque a mí me gustaba mi trabajo, él amaba el suyo. A Howard no le importaba el viaje extra y a mí no me importaba quedarme sola en una casa donde el vecino más cercano estaba a 1 milla de distancia. El mayor obstáculo fue obtener una conexión a Internet lo suficientemente rápida como para trabajar desde el bosque. Pero después de desembolsar $200 al mes por una conexión satelital, todo parecía ir viento en popa. Supongo que no éramos tu pareja promedio que se muda de la ciudad a la mitad de la nada, pero teníamos nuestras razones. Ambos amábamos la naturaleza y la autosuficiencia, y no empleábamos las comodidades de la ciudad. Ninguno tenía ya amigos que frecuentáramos, y cuando se trataba de familia, mientras más lejos estuvieran, mejor. Tal vez había más señales de las que no me percaté, pero fue un mes luego de nuestra mudanza cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche, y yo estaba sentada sola junto a una fogata en la orilla del lago. Para este momento, Howard ya estaba dormido adentro. Es del tipo de persona que se va a la cama temprano para despertarse temprano. Me llevé mi vaso de vino a los labios, pero me detuve a mitad del sorbo. Allí, a media milla de distancia, en el otro lado del lago, una figura paseaba por la orilla. Estaba oscuro, pero gracias a la luz de las estrellas estaba segura de que se trataba de una persona. Me incliné hacia adelante y fruncí el ceño. Había 2 casas más en el lago, pero la costa era muy difícil de recorrer y el bosque que bordeaba el lago estaba lleno de espesos pinos y álamos que lo hacían impenetrable. ¿Acaso era este él? ¿El inofensivo hombre que se paseaba por la zona? Tomé un gran sorbo de vino y me puse a pensar. Ralph había dicho que la última vez que lo había visto había sido hace unos años, por lo que me pareció extraño que hiciera su aparición tan pronto. Por otra parte, era posible que este hombre solo se paseara por la noche. Ralph y Mary eran viejos, y era posible que ellos no pudieran ver bien en la oscuridad. Además, a su edad, ¿qué tan seguido podrían haber permanecido afuera a estas horas? Había estado haciendo fogatas casi todas las noches. Era una de las mayores razones por las que me había mudado al bosque. Verán, cuando solía acampar como una niña, desarrollé una especie de adicción, una adicción a esa sensación que ocasionan las estrellas, el silencio y el vacío solitario del espacio visible. Tal vez también lo has sentido tú.
Ya sabes, estando sentados solos por la noche, lejos de la civilización, bajo las estrellas, es cuando nos enfrentamos a nuestra propia insignificancia. Es de noche, con el universo de fondo, y por la comparación de escalas, cuando podemos ver que somos apenas más grandes que las bacterias, con vidas igual de breves y legados fugaces. No me cansaba de esa sensación, de la unidad, de la vulnerabilidad. Solo entrando a la casa podía romper el trance. Luego, cuando despertaba en la mañana, solía preguntarme cómo podía alguna vez haberme sentido tan insignificante, sonriendo a la luz del día, segura y confiada de mi enormidad. Pero tuve una sensación diferente esa noche, me sentía como un animal siendo acechado, como una presa. Algo andaba mal con la forma de caminar del tipo al otro lado del lago. Me tomó un minuto darme cuenta de qué era. El hombre nunca se detenía ni vacilaba al andar. Verán, la orilla del lago no era una superficie lisa de roca, por el contrario, estaba cubierta de grandes ramas de madera que habían sido arrastradas por el agua y rocas volcánicas. Si fueras a caminar por la orilla de noche, tendrías que ir despacio para meditar cada uno de tus pasos. Al cabo de unos minutos ya era difícil ver al hombre. Lo último que vi fue cómo se dirigió hacia el bosque y desapareció por completo entre los pinos. Estás a salvo aquí. Aún recuerdo a Ralph decirlo. Simplemente no hables con él. No le tenía miedo a la oscuridad, y no iba a dejar que algún tipo raro que se paseaba por el bosque me asustara para dejar de hacer lo que me gustaba hacer, mucho menos en mi propia casa. Así, seguí haciendo fogatas por la noche. A pesar de estar decidida a no dejar que este hombre arruinara mis noches, debo admitir que rara vez apartaba la vista de la orilla. Fue unas semanas más tarde, cuando comenzó a hacer tanto frío como para nevar, que comencé a cuestionar la seguridad del bosque donde vivíamos. Había terminado de cortar algo de madera. Me hallaba agachada, tratando de recuperar el aliento, cuando lo vi. Teníamos un abedul antiguo justo después de la leñera. El removerlo estaba en nuestra lista de pendientes, pues solo estaba ahí muriendo mientras su corteza se desprendía cada día más. Noté algo que sobresalía por debajo de la corteza. Entrecerré los ojos y me acerqué. Con un dedo empujé la corteza hacia atrás y encontré una talla en el árbol. Era una talla de mí, de mi cara. Era una talla tosca, como hecha con la uña, pero aún así sonreí cuando la vi. Se acercaba mi cumpleaños y supuse que Howard tenía que estar detrás de esto. Él era bueno dibujando, pero nunca había oído hablar de él tallando nada. Las alarmas aún no se disparaban en mi cabeza. Entré a la casa y lo busqué. Estaba sentado frente a su computadora y envolví mis brazos alrededor de sus hombros. Lo siento mucho, encontré tu sorpresa, dije. Pero, eres muy dulce, besé su mejilla y él sonrió. ¿De qué hablas? Encontré lo que tallaste en el árbol mientras cortaba leña. Él frunció el ceño, y no necesitaba escuchar lo que iba a decir enseguida para saber lo que estaba pasando. Yo no he tallado nada, ¿dónde está? Se me heló la sangre, y rápidamente quité mis manos de sus hombros. Sobre el abedul muerto. Howard se puso de pie, ¿qué está tallado en él? Los dos nos paramos en el frío y miramos el árbol. Esto es una broma, ¿verdad? Señaló al árbol, mientras me miraba y se reía. ¿Tú hiciste esto? Maldición, Howard, yo no lo tallé. Quiero decir, no es muy halagador, sin ofender. ¿Por qué crees que es esto algo sobre lo que deberías bromear? Ajá, dijo y chasqueó la lengua. ¿Crees que esto fue obra del hombre que deambula, verdad? Aquel del cual esa pareja de ancianos chiflados nos advirtió. Howard. No, está bien. Lo solucionaré, llamaré al viejo Ralph. Empezó a alejarse. Howard. ¿Qué? Sé que no me vas a tomar en serio, pero he visto a alguien en la orilla del lago, tarde en la noche. Tienes razón, no te tomaré en serio. Entonces, dime, ¿por qué siquiera mencionas esa mierda en primer lugar? Sé que lo que dijeron esas personas sonó extraño, pero mi instinto me dice que no estaban mintiendo. Adivina qué, yo tampoco creo que estuvieran mintiendo.
Pero ellos creían en esas tonterías de fantasmas y luego trataron de asustarnos en el momento en el que finalmente encontramos nuestro hogar. Son personas groseras, jodie, o al menos no están bien de la cabeza. Y ahora esto, él apuntó hacia el árbol. ¿Ahora ellos consiguieron una foto tuya del internet y la tallaron aquí? No creo que se trate de eso. Bueno, entonces, ¿quién hizo esto? Las cosas no fueron lo mismo después de eso, tanto entre Howard y yo, como sobre cómo me sentía en la propiedad. Howard es un hombre dulce, pero me percaté que mi creencia en lo sobrenatural lo molestaba, en el fondo probablemente lo asustaba. Él se mostraba extrañamente impaciente y condescendiente conmigo, y yo me sentía frustrada. No podíamos darnos el lujo de vender la casa e irnos. Ahora este era nuestro hogar, y tampoco quería tener miedo aquí. Ese mismo domingo estaba viendo la televisión hasta tarde, después de que Howard se fue a la cama. Era una noche perfecta para otra fogata, pero por primera vez desde que nos mudamos, no pude sentarme afuera sola. De hecho, fue la primera vez que cerré las puertas y, aunque Howard no lo mencionó, me di cuenta de que estaba aliviado de que lo hubiera hecho. Para ese momento, estaba comenzando a desarrollar algunos hábitos paranoides. Más o menos cada hora, miraba por las ventanas, no solo por las delanteras, sino que iba a la cocina, al estudio y a la despensa solo para mirar la noche. En mi última ronda de vigilancia, regresaba de la puerta delantera hacia nuestra habitación para finalmente dormir, pero me detuve. Había visto algo. Me di la vuelta lentamente. En la oscuridad, más allá de la zona en que la luz de seguridad de nuestro garaje se desvanecía, un hombre estaba de pie al borde de la oscuridad. Me sobresalté. Mi primer instinto fue abrir la puerta y gritar, pero luego recordé la advertencia de Ralph. Entonces, me apresuré hacia las escaleras, entré a nuestro dormitorio y sacudí el pie de Howard para despertarlo. Howard, creo que hay alguien afuera. Por favor, ven a revisar. Suspiró y rodó hasta que sus pies tocaron el suelo. De acuerdo, solo por ti. Me paré en las escaleras, mientras él se asomó por la ventana de la puerta. No veo nada, dijo mientras se volvía hacia mí. Está justo donde termina la luz. Pasé junto a él y me asomé por la ventana, pero no había nada. Él estaba justo ahí, dije en voz baja, derrotada. Jodie, lamento haber sido brusco antes, pero esto es lo que me frustra tanto. Esas personas pusieron una idea espeluznante en tu cabeza y ahora estás viendo lo que quieres ver. Yo vi a alguien. Ordenaré un sistema de cámaras de vigilancia mañana, podrás instalar el conjunto completo de cámaras de seguridad si quieres. Esta es nuestra casa, necesitamos sentirnos seguros aquí. Haré lo que haga falta para que te sientas de esa manera. Él trató de colocar su mano en mi hombro, pero lo esquivé y permanecí viendo a través de la ventana mientras él volvía a la cama. Ordenamos las cámaras de seguridad, eran suficientes para cubrir un cuartel de la mafia. Coloqué cámaras en el granero y garaje, también puse cámaras infrarrojas que apuntaban al otro lado del lago. Howard tenía razón, este era nuestro hogar e iba a sentirme segura aquí. Tenía que. Me costó un cheque de pago completo, pero valdría la pena por mi tranquilidad. Aunque, en retrospectiva, tuvo el efecto contrario. Había convertido mi pequeña oficina en un cuarto de vigilancia, coloqué varios monitores e, incluso, moví la cafetera para no perderme de nada que pudieran captar las cámaras. En las primeras noches no pasó nada, pero en la cuarta, a las 2 de la mañana, vi algo que estaba rodeando el perímetro de la propiedad. Sobresaltada, azoté la taza de café que estaba bebiendo, provocando que un poco de líquido saliera de la misma. Sí, susurré, sí, sí, sí. Estaba más eufórica de lo que estaba asustada, pues finalmente había captado algo, o al menos eso pensé. Cuando reproduje nuevamente el metraje, maldije mi mala suerte. La figura estaba fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Debería haber gastado más y comprado solo cámaras infrarrojas, las luces del garaje y el granero no eran lo suficientemente brillantes como para permitir a las cámaras grabar bien. Aún no compartía nada con Howard. Mientras podía distinguir lo que pensaba que era la cara y los hombros del hombre que acechaba la casa, sabía que no sería suficiente para convencerlo.
Howard no lo creería, el metraje debía ser perfecto. Cuando conseguí las cámaras, dejé de dormir y descuidé mi trabajo de marketing. Tenía que comprometerme para poder capturar una imagen de esta cosa. Casi me había vuelto nocturna y mi falta de sueño comenzaba a asustarme tanto como lo que sea que estuviera allá afuera en el bosque. Solía dejar el horno encendido y abierto, olvidaba que mi esposo estaba en casa, encendía la cafetera sin la jarra adentro, entre otras cosas más. Era un completo desastre y sabía que tenía que parar. En lugar de quedarme despierta y mirar las cámaras en vivo, decidí que adelantaría los metrajes que captara en la mañana siguiente, cuando tuviera tiempo. Esa noche tenía pensado reanudar mi horario habitual de sueño. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando subí las escaleras para dirigirme a nuestro dormitorio. Cuando abrí la puerta, salté del susto al ver que Howard estaba totalmente envuelto con sábanas. Desde su cabeza hasta sus pies, estaba totalmente envuelto entre sábanas, tal cual y de una momia se tratase. Me apresuré hacia él, escuché su respiración y me relajé. Por un momento pensé que esa cosa lo había matado. Me estaba volviendo loca, realmente me estaba volviendo loca. Tomé 2 pastillas para dormir y me metí en la cama. Dormí hasta que el sonido de la puerta cerrándose me despertó. Eran las 4 de la mañana, Howard se había levantado y salido a correr. Di vueltas en la cama, pero no pude volver a dormir. Las cámaras me llamaban como el canto de una sirena. Lancé las sábanas y me apresuré a la planta baja. La casa estaba vacía. Los tenis de Howard no estaban en el estante de zapatos, por lo que sabía que tenía tiempo suficiente para ver los metrajes sin lucir como una lunática. Me senté en mi silla y antes de poder siquiera revisar el metraje, me congelé. En el monitor que transmitía lo que captaban en vivo las cámaras, pude ver que el hombre estaba afuera, observando el frente de la casa. Tan quieto como un artista callejero y más a la vista de lo que nunca había estado. Su ropa era gruesa y de lana, pero su rostro estaba oculto a la vista. Joder, dije en voz alta. Había recordado que Howard estaba afuera con esta cosa. Por suerte, siempre llevaba su teléfono para escuchar música cuando corría, y lo llamé inmediatamente. Respondió luego de unos cuantos tonos: «Jodie, ¿qué está sucediendo?» «Howard», exhalé. «Gracias a Dios. Esa cosa. Ese hombre está mirando la casa en este momento». «¿Qué? Estás a salvo, Howard?» «Jodie, son las 4 de la mañana. No hay nadie afuera, vuelve a la cama. Te digo que lo tengo grabado esta vez. Vuelve, no, espera, regresa hasta que se haya ido. No regreses hasta que amanezca». Él hizo una pequeña pausa. «Jodie, creo que sería mejor que te quedaras con tus padres». «No, estoy bien. Estoy adentro, solo regresa aquí a salvo cuando puedas». «Jodie», su voz era cautelosa ahora, como si yo fuera algo frágil que pudiera romperse. «Ahora mismo estoy fuera de la ciudad trabajando en un proyecto, en las afueras de Dallas, ¿recuerdas, hasta el viernes?» Me congelé de terror mientras miraba esa cosa en la pantalla. Entonces, ¿quién estaba en nuestra cama esta noche? ¿Qué? Dejé caer el teléfono sobre mi regazo. Howard estaba aún al otro lado de la línea, gritándome que saliera de la casa, tan fuerte que aún podía escucharlo. Pero, no podía seguir hablando. Estaba procesando el hecho de que esa cosa que estaba en mi cama no era Howard. Ese hombre que estaba afuera, mirando nuestra casa, tenía la forma de esta cosa que había visto debajo de las sábanas. Solo podía imaginarme cómo debía haberme observado mientras dormía. Colgué y me dirigí, en trance, hacia la puerta. No estaba cerrado, juro que la había cerrado. Apreté los dientes con ira y la abrí. Miré al hombre y él me miró de vuelta. «¿Qué quieres conmigo?», grité desesperadamente. «Déjame en paz, maldito asqueroso, ¿me escuchas? Déjame en paz». Él comenzó a inclinar su cabeza hacia su hombro, cada vez más, hasta que llegó a una posición que no era humanamente posible. «Oh, Dios», susurré, «oh Dios». Había hablado con esta cosa, había roto la única regla. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. De repente escuché un horrible aullido que se transformó en sollozos.
Eran sollozos de un hombre adulto, pero había algo raro con el sonido. Era como si solo estuviera imitando la emoción, como si jamás hubiera experimentado tristeza en su vida. Recordé que Ralph me había dado su número. Tomé torpemente mi teléfono y busqué su contacto. Mientras sonaba, me las arreglé para girar hacia donde provenía el sonido. El llanto continuaba, mientras eso se acercaba tranquilamente hacia la casa. Los rasgos físicos de esa cosa eran anormales. Sus piernas y brazos eran demasiado largos, y sus ojos eran del tamaño de platillos de té. Al verme, sonrió monstruosamente. Sus sollozos, sin embargo, continuaron. Hola, dijo una voz confundida desde el otro lado de la línea. Ralph. Soy Hodie. Hodie Cope. Compré tu propiedad. Es un poco temprano, ¿no crees, Hodie? Esa cosa, vacilé. El hombre que se pasea por el bosque. Él. Él hizo un dibujo de mí. Él entró a mi casa. Él me ha estado observando y, ahora, hablé con él. Oh, Dios. Lo escuché estirarse. Muy bien, dime, ¿cerraste las puertas? Sí. ¿Dices que hizo un dibujo de ti? Esa cosa talló mi maldita cara en un árbol. Oga. Ralph suspiró. No sé qué decirte, el hombre siempre nos ignoró a Marie y a mí. Pero cuando tú hablaste con él, ¿qué pasó? ¿Qué quería? Cuando le pregunté quién era, me mostró cómo realmente lucía. Supongo que humano no es la palabra que utilizaría para describirlo. Pero, ¿qué quiere?, le grité y dirigí otra mirada a la ventana. Estaba incluso más cerca ahora, a solo unos cuantos pies de la puerta. Corrí hacia la sala. No lo sé, dijo Ralph. Siento decir esto, pero... Pausó por un momento, y mi corazón dio un brinco cuando sonaron 3 golpes suaves en la puerta. Parece que le gustas.